María Consuelo Porras dejó el Ministerio Público después de 8 años en el cargo. Su salida estuvo marcada por celebraciones, cohetillos y consignas frente a la sede central del Ministerio Público. La FESI enfrenta su momento más crítico. El nuevo fiscal general anunció que evalúa su liquidación y prometió cambios en un Ministerio Público que, según afirmó, no debe servir a ningún sector. 9 cabecillas de estructuras delictivas fueron trasladados a un pabellón de alta seguridad en Escuintla. Entre ellos figura El Lobo, en medio de un operativo que busca romper redes criminales desde prisión. Un vehículo cayó a un barranco de casi 200 metros en San Marcos. El accidente dejó un hombre fallecido y 2 personas heridas, quienes fueron rescatadas durante la madrugada. Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro, fue deportado nuevamente a Estados Unidos tras haber sido liberado en 2023 y nombrado ministro en Venezuela. Ahora volverá a enfrentar acusaciones por lavado de dinero y corrupción. Municipal dio un golpe de autoridad en la final del Clausura 2026, goleó a Xelajú en el Trébol y ahora el cuadro chivo está obligado a buscar una remontada histórica en Quetzaltenango. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la emisión dominical de Noticiero Guatevisión. Soy María Luisa Gómez y junto a Doris Parada en la interpretación de lengua de señas les informaremos de lo más relevante de este fin de semana y por supuesto tenemos que mencionar lo que acabamos de ver en imágenes a través de la señal de Guatevisión, ese mensaje del presidente Bernardo Arévalo hacia la población, hecho en un formato diferente, a forma de una carta dirigida al pueblo, donde menciona precisamente el tema de la despedida de Consuelo Porras desde la gestión del Ministerio Público y habla de la llegada del nuevo fiscal general, refiriéndose también un poco a la gestión anterior y lo que se espera en el futuro. Pero de eso hablaremos, por supuesto, y vamos de inmediato a las noticias, porque precisamente en medio de un ambiente de celebración, música y consignas contra María Consuelo Porras, transcurrió el último día de la fiscal general al frente del Ministerio Público. Porras deja el cargo después de 8 años al frente de la institución. Entre cohetillos, música y mariachis, el ambiente frente al Ministerio Público se convirtió en una celebración durante el último día de María Consuelo Porras al frente de la institución. Varias personas se reunieron para festejar el cierre de su gestión, a la que calificaron como un periodo de impunidad. Porque todavía se quedan muchos que aún están del lado de Consuelo Porras y entonces esperamos pues que él actúe, ¿verdad? Ella se va, pero se quedan sus allegados. Sabemos la realidad de nuestro país. Lamentablemente el sistema estaba ahí sí que manipulado por el Ministerio Público, es lo que representa el pacto de corruptos. Y realmente con este nuevo gobierno pues ya muchas instituciones se están liberando y esto es lógicamente pues la incomodidad del pacto de corruptos. ¿Cómo calificaría los 8 años de ella al frente del MP? Fatales, definitivamente fatales. Vimos cuánta situación los guatemaltecos vivimos, pura impunidad. Muchos que los encarcelaron sin tener ningún delito, más que todo defender al pueblo de Guatemala, y yo siento que eso es lo peor que puede haber pasado. Y también dejó libre a cuánta gente que realmente robó y vemos que eso es el dinero del pueblo, ¿verdad? Un grupo de personas vestidas como Consuelo Porras y algunos de sus presuntos allegados también se hizo presente a las afueras del MP como parte de las actividades realizadas ante su salida del cargo y la llegada del nuevo fiscal general. Yo pueda exponer los problemas sociales, especialmente de esa vieja desgraciada que metió a la cárcel a gente inocente y protege a los más grandes criminales. La verdad es que ha sido muchísima emoción para mí, porque creo que a través de la actuación a la gente le llega el mensaje más directo.
Mientras tanto, este domingo el sector interreligioso Centinelas realizó una mesa al frente de la sede central para pedir por una institución independiente y enfocada en la justicia tras el relevo que dejó a Gabriel Luna como nuevo fiscal general luego de la gestión de María Consuelo Porras. Reportó Andrea Domínguez y Javier González. Gabriel García Luna asumió como fiscal general del Ministerio Público y aseguró que la institución no volverá a ser una arma para el servicio de ningún grupo. Durante sus primeras declaraciones, el nuevo jefe del MP afirmó que su gestión buscará priorizar resultados técnicos y fortalecer la institucionalidad del ente investigador. Las extorsiones, los crímenes contra la... El nuevo fiscal y jefe del Ministerio Público, Gabriel García Luna, emitió su primer mensaje oficial tras asumir el cargo a la medianoche de este domingo, desde la sede central ubicada en el barrio Gereonoa. Durante su discurso inaugural, que fue pregrabado, el funcionario reconoció que recibe una institución con heridas profundas y aseguró que su administración no cederá ante presiones ni intereses particulares. García Luna también señaló que debe cesar cualquier persecución selectiva dentro del Ministerio Público y afirmó que la objetividad será uno de los ejes de su gestión. Recibo una institución que carga con heridas profundas. Las reconozco, no las voy a ignorar ni a disfrazar. El primer momento para sanar una institución es tener la honestidad de ver exactamente en qué estado se encuentra. Y el segundo paso es trabajar, sin pausas, sin excusas. El Ministerio Público tiene un mandato constitucional claro: investigar delitos, perseguir a quienes lo cometen y velar por el cumplimiento de las leyes de Guatemala. Ese mandato no es negociable. No se dobla ante presiones, no se acomoda a conveniencias y no puede tener distinciones. La ley es pareja o no es ley. No puede ser utilizando el Ministerio Público dentro de un régimen democrático y republicano como un arma al servicio de ningún grupo, por lo que debe de cesar cualquier persecución selectiva. Tampoco puede utilizarse con fines políticos ni obedecer órdenes de ninguna clase. El fiscal general indicó que los resultados de su administración no se basarán en anuncios, sino en avances concretos construidos caso por caso, con el objetivo de devolver a las víctimas el centro del sistema de justicia. El relevo institucional marca el cierre de 8 años de la gestión de la exfiscal general María Consuelo Porras, en medio de las expectativas sobre el rumbo que podría tomar el ente investigador en esta nueva etapa. Reportó Andrea Domínguez, Moisés Sheck y Javier González. Y la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FESI, podría desaparecer. El fiscal general Gabriel García Luna indicó que evalúa la posible liquidación de esa fiscalía como parte de una revisión integral del Ministerio Público. Según explicó, el análisis incluye el estado de las investigaciones en curso y el funcionamiento de distintas fiscalías especializadas. Sí se vuelve ya como imposible reabrirlos, ¿verdad? Durante su primera conferencia de prensa, el nuevo jefe del Ministerio Público aseguró que la institución no debe responder a intereses políticos ni partidarios. Gabriel García Luna reiteró que el Ministerio Público no es un ente político ni está al servicio de ningún sector. El nuevo fiscal general anunció que una de las primeras acciones de su gestión será revisar bajo criterios técnicos el estado de las investigaciones dentro del MP. Entre ellas mencionó el trabajo realizado por fiscalías especializadas como la Fiscalía Especial contra la Impunidad, dirigida actualmente por Rafael Curruchiche. Luna también anunció la liquidación de la FESI. La Fiscalía Especial contra la Impunidad entra en una etapa de liquidación. Esa etapa de liquidación es porque lastimosamente la Fiscalía ha perdido la credibilidad ciudadana y precisamente en respuesta a esa falta de credibilidad y que se ha detectado que lastimosamente no se está cumpliendo con objetivos, el proceso de liquidación va a servir para poder revisar cada uno de los expedientes
y ver si existe algún tipo de responsabilidad de alguno de los integrantes de acuerdo al análisis. El funcionario reconoció que uno de los principales retos será recuperar la confianza ciudadana en la institución tras el desgaste de la imagen del Ministerio Público durante los últimos años. En ese periodo, el trabajo de la FESI estuvo en el centro del debate público por investigaciones de alto impacto, casos bajo reserva y cambios internos. Además, García Luna aseguró que una institución de justicia no puede depender del clima político ni de la visión personal de quien la dirige, según afirmó. La estabilidad y la previsibilidad deben ser pilares del ente investigador. Reportó Andrea Domínguez y Moisés Sheck. Bueno, y García Luna también anunció que revisará los casos que permanecen bajo reserva dentro del Ministerio Público. Según explicó, el objetivo es analizar si esta figura fue aplicada de forma adecuada en distintos procesos penales. Además, indicó que se evaluará la situación de fiscales sancionados internacionalmente y de operadores de justicia que permanecen en el exilio. El fiscal general Gabriel García Luna aseguró que durante su administración se revisará la aplicación de la reserva en distintos procesos penales impulsados en la gestión anterior. Según el funcionario, podría haber existido uso excesivo de esta figura en algunos casos. García Luna indicó que también se analizarán los expedientes de fiscales sancionados internacionalmente y la situación de operadores de justicia que permanecen en el exilio. La reserva en los procesos, hay una que es legal y es obligatoria y se da prácticamente en la ley de lavado de dinero. La otra, que es procesal, pero también tiene un fundamento legal, es por un tiempo determinado. Entonces la evaluación que se va a hacer es en los casos que se han mantenido reservas o que están bajo reserva, si esos requisitos han desaparecido o si ya se cumplió con el plazo para poder levantarla. Además, el fiscal general anunció que evaluará las medidas de seguridad instaladas frente al edificio central del Ministerio Público, entre ellos las rejas y el esquema implementado durante la administración de María Consuelo Porras. Según García Luna, estas revisiones buscan fortalecer la transparencia institucional y analizar decisiones adoptadas en años anteriores dentro del ente investigador. Durante la conferencia de prensa también se escucharon cohetillos en los alrededores del edificio del Ministerio Público, lo que obligó al funcionario a detener su mensaje por algunos minutos. Además, se dio a conocer que aceptó la renuncia de Ángel Pineda como secretario general, cargo que ahora asumirá Edwin Santiago Chabajay. Reportó Andrea Domínguez, Moisés Sheck y Javier González. La misión de acompañamiento de la Unión Europea y autoridades indígenas mayas y xincas se pronunciaron tras la toma de posesión de Gabriel García Luna como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público. En un comunicado, la Unión Europea consideró que el cambio en el liderazgo del MP representa una oportunidad para fortalecer el Estado de Derecho y poner fin a prácticas de criminalización que, según indicó, han afectado a operadores de justicia, periodistas y representantes de la sociedad civil. Mientras tanto, autoridades indígenas mayas y xincas señalaron que la llegada del nuevo fiscal general representa una oportunidad para recuperar la objetividad e imparcialidad del ente investigador. Además, pidieron revisar los casos de criminalización contra autoridades indígenas, periodistas y defensores de derechos humanos. Ambos pronunciamientos también hicieron un llamado a fortalecer la independencia y la confianza en el Ministerio Público. Bueno, y en una entrevista con Prensa Libre y Guatevisión, el fiscal general y jefe del Ministerio Público, Gabriel García Luna, habló sobre la revisión interna que impulsará en la institución y sobre una posible reestructuración en la FESI, además de otros temas de interés nacional. Veamos. El fiscal general del Ministerio Público, Gabriel García Luna, desarrolló diversos temas durante una entrevista realizada por un equipo de Prensa Libre y Guatevisión. Al ser consultado sobre un posible acercamiento del anterior jefe de la FESI, respondió lo siguiente. Fíjese que yo no lo he escuchado, pero
Yo pienso que primero ver en qué situación está la Fiscalía. Yo creo que sí debe rendir cuentas quien la dirige. Debe rendir cuentas y entonces es el parámetro para poder tener un acercamiento o tomar decisiones. Más que platicar o tener un acercamiento, yo creo que la rendición de cuentas va a marcar el futuro del fiscal en la institución. García Luna aseguró que la rendición de cuentas para obtener o mantener un puesto dentro del Ministerio Público será aplicada para todos. ¿Hasta dónde llegaría esto? Hasta no, a quien sea responsable. Si hay algún, a quien sea responsable. Puede ser la fiscal general, el secretario general, quien sea. Ahí no hay ninguna, o sea, si es de manera real, en base a pruebas, con hechos concretos, y haciendo un análisis objetivo, puede ser cualquier persona. ¿El tipo de revisión de casos va a ser, no sé, externa, interna? ¿Ya hay un esquema de cómo se va a ir a revisar los casos que tiene? Como recién iniciamos y estamos viendo cómo están conformando, lastimosamente uno puede percibir de los que van saliendo de la institución tal vez la información más completa, ¿verdad? Pero no todos los casos son iguales y ha ido como evolucionando, creo yo. Pero el primero es la rendición de cuentas, que incluye informes y entrevistas a las personas. Entonces aquí hay una unidad que tiene que cumplir con instrucciones mías para poder hacer investigaciones o análisis también paralelo al informe que rindan. Es como una supervisión, ¿verdad? Entonces para determinar. Y esperamos tener comunicación incluso con miembros de la misma Fiscalía, ¿verdad? Con otros miembros, para percibir cómo ha sido el manejo de las agencias en sí. También fue consultado sobre si considera que redes ilícitas habrían avanzado hasta el Ministerio Público para procurar impunidad desde el interior de la institución. Mi análisis es puramente procesal y dentro de eso el análisis de investigación. Y sí pienso que muchos fenómenos criminales no se está logrando resultados que es importante y que son en temas importantes y donde hay principalmente se generan muchas ganancias, como las maras con las extorsiones, el narcotráfico, el lavado de dinero de diferentes actores, puede ser corrupción, ¿verdad?, del Estado. Y entonces, cuando no hay sanciones por esto, no hay reparaciones, ¿verdad? Pero aparte de no haber sanción, no hay un mensaje psicológico para el delincuente o para el que va a ser delincuente. Y el mensaje que llega es el que no me va a pasar nada, ¿verdad? El mensaje es el de que yo tengo aquel y aquel me lo va a arreglar el clavo. Y efectivamente, seguramente hay personas que llegan y dicen, yo soy amigo de tal fiscal, o yo puse al fiscal, como leo a veces en los tweets, ¿verdad? Y puede ser que sí sea cierto que hay personas que hagan esto, y eso es imposible después de tantos años. Para que pueda llegar a este puesto, yo en los procesos que he pasado, los he luchado siempre en buena lid. El funcionario también respondió sobre cuál será la agenda de delitos en los que se enfocará su gestión. Hay crimen organizado, crímenes de corrupción, bastante, que no, o sea, no puede parar nada, pero sí nos podemos ir enfocando en algunos con más atención. Y hay cosas que son de todas las fiscalías, ¿me entiende? O sea, la capacidad de investigación y de litigios es de todas las fiscalías. Entonces, yo sé que tienen capacidad muchos y espero que muchos de los casos sean porque los han bloqueado, porque tal vez quisieran ya verlos judicializados, por ejemplo. Y ahí hay metas numéricas y quizás usted ha dicho que no necesariamente cumplir con estadísticas, pero sí podrán enfocarse las metas quizás en otras métricas.
Tienen que haber. No los hemos definido, pero tienen que haber. Y le voy a decir por qué. Yo critico mucho lo de las acreditaciones en base al número de desestimaciones, por ejemplo, ¿verdad? Porque lo que les ya he dicho varias veces, yo 100 casos desestimados no quiere decir 100% de casos con justicia. Y es imposible, pues, alguno, si no es que varios, seguramente son hechos que pasaron y que no se investigaron y que se utilizó la figura de manera extensiva para desechar el caso, ¿verdad? Estos y otros temas fueron abordados por el fiscal general en una entrevista que puede consultarse completa en las plataformas digitales de Prensa Libre Radio y Guatevisión. Con información de Rubén Lacán, Evelyn Boche y Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Lot Álvarez. Bueno, nuevamente la invitación, si quiere ver la entrevista completa en prensalibre.com, manténgase informado de todo lo que sucede a través de nuestras plataformas digitales. Tenemos más noticias. Dentro de un contenedor procedente de Estados Unidos fue localizado armamento en una caja de encomiendas que tenía como destino Santa Cruz, Varillas, Huehuetenango. Lo decomisado, que según las autoridades no contaba con documentación legal, incluye un fusil AK-47, un fusil M4, un rifle, un revólver calibre 22, Magnum, 6 pistolas 12, cargadores para fusiles, armas cortas, 3.402 municiones de diferentes calibres, una mira telescópica y un lote de repuestos para armas de fuego. El hallazgo fue reportado este sábado 16 de mayo en la portuaria Santo Tomás de Castilla, en Puerto Barrios, Izabal, por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil. Y un cargamento de cocaína fue incautado en aguas del Pacífico guatemalteco cuando era transportado en una embarcación con 6 tripulantes de distintas nacionalidades la mañana de este sábado 16 de mayo. De acuerdo con las fuerzas de seguridad, la droga fue valorada en más de 150 millones de quetzales y era transportada en 50 tulas, en las que fueron contabilizados 1.500 paquetes. Las autoridades identificaron a los 6 detenidos vinculados al caso. Los guatemaltecos Alejandro, de 30 años, y Eliu Natán, de 28, el mexicano Merín, de 33, y los ecuatorianos Antonio, de 44, Raúl, de 48, y Teófilo, de 63 años. Según las investigaciones preliminares, el cargamento ilícito provenía de Ecuador y tenía como destino México. Fuentes del Ejército indicaron que la lancha fue interceptada por la Marina de la Defensa Nacional a 330 millas náuticas, es decir, a unos 600 kilómetros de la costa de Puerto San José, Escuintla. La embarcación fue escoltada hacia el muelle del Comando Naval del Pacífico y puesta a disposición del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, que realizaron el conteo y las pruebas de campo. Importante información, 9 cabecillas de estructuras delictivas, entre ellos Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias El Lobo, que permanecían en el Centro de Detención de Máxima Seguridad Renovación 1, fueron trasladados a un pabellón de alta seguridad en la Granja Canadá, también en Escuintla. De acuerdo con autoridades del Ministerio de Gobernación, estos traslados fueron realizados para restablecer el control efectivo del sistema penitenciario, aislar criminales y romper estructuras de mando y comunicación ilícita desde prisión. El operativo, denominado Hierro Total, comenzó durante la madrugada del sábado 16 de mayo y fue ejecutado por fuerzas del sistema penitenciario, la Policía Nacional Civil y el Ejército. Hasta el momento, el Ministerio de Gobernación no ha brindado más detalles sobre el resto de reos trasladados ni sobre las características del pabellón de alta seguridad al que fueron llevados. Tampoco ha informado cuál es la situación actual de la cárcel Renovación 1. Bueno, mire, pasamos a sucesos porque esta madrugada 2 personas fueron rescatadas luego de sufrir un accidente de tránsito, presuntamente tras quedarse sin frenos y caer a un barranco de aproximadamente 200 metros en el sector Palatzá del municipio de San Cristóbal Cucho, San Marcos. Los heridos, trasladados al Hospital Regional de San Marcos, fueron identificados como Elízar López, de 31 años, y Juan Chávez, de 23. Ambos presentaban heridas de consideración en el cráneo y en otras partes del cuerpo. Bomberos municipales departamentales de la estación número 6 de San Pedro Zacatepeque, San Marcos, informaron que en el lugar falleció un hombre de aproximadamente 40 años, quien vestía camiseta y pantalón gris.
por causas que aún son investigadas, este domingo por la mañana el piloto de un vehículo perdió el control y cayó a un barranco de al menos 60 metros cuando circulaba cerca del kilómetro 209 de la ruta interamericana en la aldea El Pitzal, en Momostenango, Totonicapán. Bomberos departamentales del sector rescataron del barranco los cuerpos de 2 mujeres que aún no han sido identificadas y brindaron asistencia a 4 personas heridas, quienes fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Departamental de Totonicapán. Y debemos informar que a primeras horas de este domingo un motorista falleció en un accidente registrado en la calzada Roosevelt, en la 10ª avenida, zona 7. De acuerdo con el informe de bomberos municipales, al llegar al lugar el personal paramédico evaluó al hombre que presentaba politraumatismo de gravedad. Tras la evaluación se confirmó la ausencia de signos vitales. La escena quedó bajo resguardo de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. Mientras tanto, bomberos voluntarios reportaron la noche del sábado la muerte de otro motorista en la 32 Avenida y Calzada Mateo Flores, zona 7. Según el reporte, la víctima murió a causa de politraumatismo y aún no ha sido identificada, aunque se informó que vestía pantalón negro, camisa negra y zapatos blancos. Venezuela deportó este sábado a Estados Unidos al empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro y de estar vinculado a casos de lavado de dinero y corrupción. El Servicio Migratorio venezolano aseguró que la medida se tomó por los delitos que Saab enfrenta en territorio estadounidense, aunque el gobierno insistió en definir el procedimiento como una deportación. Saab ya había sido extraditado a Estados Unidos en el 2021 y liberado en 2023 como parte de un acuerdo entre Washington y Caracas. Tras su regreso a Venezuela fue nombrado ministro de Industria, pero fue destituido este año por el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Y en Bolivia, fuerzas de seguridad se enfrentaron con manifestantes que bloqueaban las carreteras de ingreso a La Paz. Las protestas, que exigen aumentos salariales y rechazan la situación económica, dejaron al menos 57 personas detenidas, según la Defensoría del Pueblo. Al menos 57 personas fueron detenidas durante enfrentamientos entre la policía y manifestantes que bloquean las carreteras de acceso a La Paz en protesta contra el gobierno y en demanda de aumentos salariales. En Bolivia, desde inicios de mayo, obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas exigen aumentos salariales, estabilización de la economía, la no privatización de empresas e incluso la renuncia del presidente Rodrigo Paz. El vocero de la oficina presidencial dijo en conferencia de prensa que el operativo es un esfuerzo específico para establecer un corredor humanitario ante una serie de bloqueos que impedían transitar para abastecer a La Paz con alimentos, oxígeno para los hospitales y medicamentos. Según el gobierno, 3 personas murieron en los últimos días debido a que no pudieron ser trasladados a centros médicos por las tomas de vías. Campesinos afines al expresidente socialista Evo Morales tomaron también el sábado el aeropuerto de Chimoré, en la zona cocalera del Chapare, en Cochabamba, según informó el ministro de Obras Públicas en sus redes sociales. Los manifestantes temen que próximamente se capture a Morales, buscado por la justicia por un caso de presunta trata de un menor y refugiado en la zona del Chapare. Y otra noticia, la Organización Mundial de la Salud declaró este domingo una emergencia de salud pública internacional tras el brote de ébola registrado en la República Democrática del Congo. Las autoridades sanitarias han reportado hasta el momento 88 muertes y más de 300 casos sospechosos, mientras un primer contagio fue confirmado en la ciudad de Goma. La OMS advirtió sobre el alto riesgo de propagación regional debido a la incertidumbre sobre el número real de infectados y las dificultades para contener el brote. El Ministerio de Salud congoleño informó que la cepa detectada no cuenta con una vacuna específica y podría tener una tasa de mortalidad de hasta el 50%. La gran final del fútbol guatemalteco ya está en marcha. El partido de ida dejó goles, emociones y a un Municipal que logró imponerse en casa para tomar ventaja en la serie, mientras el Ajú quedó obligado a buscar la remontada en la vuelta. A continuación, todos los detalles con nuestro compañero Kevin Gordillo.
La final de ida del torneo Clausura 2026 dejó una noche llena de emociones en el estadio El Trébol, donde Municipal dio un golpe de autoridad al derrotar 4-1 a Xelajú MC y quedó a solo 90 minutos de conquistar el título número 33 de su historia. El encuentro arrancó con intensidad desde el primer minuto. Xelajú sorprendió rápidamente al minuto 9 con una anotación de Raúl Calderón, que silenció por un momento a la afición roja. Pero la respuesta de Municipal fue inmediata, ya que apenas 2 minutos después apareció Jeffrey Bantes para colocar el empate y devolver la ilusión a los locales. Durante gran parte del partido, ambos equipos lucharon por tomar el control, pero la jugada que cambió completamente la historia llegó al minuto 67, cuando Jorge Aparicio fue expulsado y dejó a Xelajú con 10 jugadores. Municipal aprovechó y encontró el segundo gol gracias a Cristian Hernández al minuto 70. Con el cuadro altense golpeado, los rojos dominaron el cierre del encuentro. Alejandro Cabeza amplió la ventaja al minuto 81 y Pedro Altán, quien además fue elegido como el jugador del partido, cerró la goleada al 89 para desatar la fiesta escarlata en el Trébol. Ahora la serie viajará a Quetzaltenango, donde Xelajú buscará una remontada histórica en el partido de vuelta, mientras Municipal intentará completar la obra y levantar un nuevo campeonato nacional. Con imágenes de Byron Baiza, informó para Noticiero Guatevisión Kevin Gordillo. Xelajú tropezó en el partido de ida de la final del torneo Clausura 2026 ante Municipal. Ahora el equipo Super Chivo buscará cambiar la historia en casa, donde la afición todavía mantiene la ilusión del título. En el partido de ida del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, Municipal goleó 4-1 a Xelajú Mario Camposeco en el estadio El Trébol. En Quetzaltenango, los aficionados siguieron el encuentro con expectativa desde distintos puntos de la ciudad. En el Parque Central y en el barrio El Calvario fueron instaladas pantallas gigantes para observar la final. El primer festejo para la afición superchiva llegó en el minuto 9 con el gol de Raúl Calderón, que adelantó a Xelajú en el marcador. Sin embargo, el desarrollo del partido cambió con los goles del cuadro rojo y la expulsión del capitán chivo Jorge Aparicio en el minuto 67. Esperamos poder remontar el próximo sábado, creo que sí se pudo. Xelajú puede hacer las cosas, varias veces lo ha hecho y esta no va a ser la excepción para volverlo a hacer. ¿Cuál fue su sentir en este día que expulsaron obviamente pues al capitán? Pues definitivamente me sentí triste, cabizbajo por esa expulsión que no debió haber sido, pero en el fútbol así son las cosas. Esperamos que la próxima poder actuar de mejor forma para poderle ganar a los rojos. Pese a la desventaja, Xelajú buscará remontar la serie en casa el próximo 23 de mayo en Quetzaltenango. En distintas partes del mundo se registraron hechos que llamaron la atención en las últimas horas, entre ellos un fuerte accidente de motocicleta en Vancouver, una persona afectada por una tormenta en India y el caso de un hombre que vive bajo Hollywood Boulevard. Miremos. La tragedia conmocionaba. 10 personas muertas y 46 highway y terminó volcado entre los árboles. Un insólito accidente de tránsito se registró en un cruce semaforizado de Vancouver, luego de que un motociclista y un vehículo colisionaran mientras circulaban por la vía. Según se observa en las imágenes, el conductor del automóvil intentó realizar un giro a la izquierda, sin percatarse de la presencia de la motocicleta, provocando el fuerte impacto contra un vehículo gris que transitaba en el sector. A causa del choque, el motociclista salió expulsado junto con su vehículo. Mientras el conductor cayó sobre el asfalto, la motocicleta quedó suspendida y atrapada en el paral ubicado bajo el semáforo. Tras el incidente, cuerpos de emergencia y autoridades se hicieron presentes en el lugar para atender al herido y realizar las diligencias correspondientes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.
So I can go get it. Yeah. Yeah. I thought they were joking when they said it was like Momentos de terror se vivieron en Bareilly cuando un hombre fue catapultado por los fuertes vientos provocados por una intensa tormenta que azota el norte de la India. De acuerdo con reportes, la víctima salió proyectada aproximadamente 40 pies, unos 12 metros, hacia el aire, luego de que el tejado al que se encontraba aferrado fuera arrancado por una poderosa ráfaga de viento. A pesar de la impactante escena, el hombre sobrevivió al incidente. Las severas tormentas que afectan al estado de Uttar Pradesh han dejado un saldo trágico de más de 100 personas fallecidas y al menos 50 heridas en menos de 48 horas, según autoridades locales. All right, so over here we got. What's your name, brother? Jared. Un hombre circulaba por Hollywood Boulevard cuando documentó una escena impactante. Como si se tratara de una película, descubrió a una persona viviendo literalmente debajo de la famosa avenida, oculto en un agujero bajo la calle. La escena inmediatamente le recordó a Demolition Man, la cinta de ciencia ficción que mostraba a los llamados indeseables sobreviviendo en túneles subterráneos mientras, en la superficie, una sociedad futurista aparentaba perfección. Y quizá lo más inquietante es precisamente eso. Aquello que antes parecía una exageración cinematográfica, hoy comienza a sentirse demasiado cercano a la realidad. Torres de lujo, vidas cuidadosamente filtradas en redes sociales y entretenimiento interminable contrastan con personas que literalmente terminan desapareciendo bajo las ciudades para sobrevivir lejos de la vista pública. A veces, lo más sorprendente de las películas antiguas no es la ficción que mostraban, sino la manera en que parecían anticipar el rumbo que tomaría el mundo años después. Jaren, okay then. In the ground, y'all boys will not fucking believe it. La tragedia ha conmocionado. 10 personas muertas y 46 highway y terminó volcado entre los árboles.